Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Punteros como siempre, ¿vale? Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido Géminis. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, cariño. Antes de empezar, mi querido Géminis, nos vamos a recargar de buena energía. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Muy bien, cariño. Mi querido Géminis, yo te he visto lo que es en una posición como si estuvieras rezando, orando, Géminis. Pero siento como que tú estás rezando, tú estás orando porque muchos de vosotros piensan o tienen de repente esa percepción de que alguien está haciendo algo en tu contra con las energías, con el tema de la magia, con el tema de la brujería, etcétera, etcétera, mi querido Géminis. Pero recuerda, mi querido Géminis, que si tú empiezas a pensar mucho en ello, es como que estás aceptando para que te llegue, Géminis. ¿Por qué? Porque todo es libre albedrío. Cuando tú estás pensando y tú dices, yo siento que me están haciendo brujería, entonces tú estás aceptando para que te llegue esto. Te recomiendo, Géminis, que cambies el chip. Deja de estar pensando en ello, cariño. Lo que tú tienes que hacer, Géminis, en tus oraciones, tú pide a Dios, encomienda tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, Géminis. Porque siento como que tú dices, Richard, todo lo que me está pasando, toda esa parte negativa, es porque fulanito o fulanita ha hecho algo lo que es en mi contra. No todo tiene que ser así, cariño. No todo tiene que ser así. Entonces, cambia el chip. Cambia el chip, ¿vale? Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es un Cáncer. Me sale lo que es un Piscis o Acuario. Capricornio. Cierras con un Tauro. Muy bien. Vamos a ver iniciales. Te da lo que es signos, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Géminis. La letra W o la letra M, la letra Y, la letra Q, la letra X, la letra S y la letra N. Muy bien. Vamos a ver qué te dice el tarot Z, ¿vale, corazón? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Me sale lo que es la carta del 10 de oros, cariño. Si tú te fijas bien en esta carta, corazón, aquí es como si estuvieran lo que es en una gran batalla, un conflicto, Géminis. Y la carta del 10 de oros nos dicen que posiblemente tú estás luchando por algo que tú crees que es justo en tu vida. O posiblemente, Géminis, tú estás tratando de defender
A lo mejor de repente algo material. O tú estás luchando por tu vida también, porque aquí hay un conflicto. Y para ti es muy importante, mi querido Géminis, salir victorioso y victoriosa de esta situación. Para ti es muy importante que las cosas salgan lo que es a tu favor. Pero en estos momentos hay un conflicto, una discusión, hay un lío, un malentendido. Puede ser que se han dicho cosas sin querer, pero tú te lo estás tomando en serio esto. Para ti es importante que las cosas se aclaren. Para ti es importante que las cosas salgan a tu favor, me dicen. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Géminis, vamos a ver, corazón. Me sale lo que es la carta del 6 de Pentáculos. Es como que tú estuvieras buscando justicia. Es como que tú me dices, Richard, esto me pertenece. Una parte de ustedes, Géminis, quieren justicia divina a través del karma. Quieres que una persona pague lo que te ha hecho o lo que de repente está haciendo con tu entorno, Géminis. Pero muchos de vosotros, Géminis, también están buscando que algo se solucione en la parte económica, en el proyecto, o tú estás teniendo trámites legales y tú quieres que esto salga lo que es a tu favor. Necesitas justicia. La carta de los enamorados. Y la carta de los enamorados, Géminis, representa tu signo. Y también representa las almas gemelas, la comunicación, la creatividad. Siento, mi querido Géminis, que tú vas a encontrar la forma para que esa justicia que tú estás pidiendo salga lo que es a tu favor. Porque cuando en una lectura sale tu signo, te dice, la suerte te acompaña, mi querido Géminis. O simplemente tus ojitos de caramelo, que un día se lo comerán los gusanos, cariño, van a ver que se está haciendo justicia en tu vida. Verás, Géminis. La carta del 5 de copas. Y esto, mi querido Géminis, también está relacionado con personas que están en la distancia. Y no todo tiene que ser malo, cariño, porque tú no eres una víbora. Es cierto que te digo cascabel, te digo víbora, pero de una forma figurativa, Géminis. Figurativa, ¿vale? Ahora van a pensar que mi Géminis es la bruja del tarot, el brujo del tarot. No, no. Entonces, mi querido Géminis, puede ser que muchos de vosotros quieren justicia, quieren tranquilidad, quieren que las cosas se pongan en orden con una persona que también puede ser muy importante para ti. A lo mejor un hijo, un amigo, un familiar que no está cerca, tiene un problema económico, un problema de salud, un problema sentimental. Y tú necesitas que las cosas se normalicen para ellos. Tú estás orando, tú estás rezando, tú estás pidiendo a Dios, al universo, cariño. Por eso te digo que no todo tiene que ser malo. Es que al final van a decir que Géminis es una serpiente. Muy bien. Vamos a ver qué te dice el oráculo, ¿vale, cariño? Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Decir la verdad. El número 14 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología, mensaje de los ángeles, arcángeles, mensaje también lo que es en la Biblia, Géminis. Si te das cuenta, cariño, aquí hay un búho. Y ese búho, mi querido Géminis, es como si estuviera sosteniendo una ventana. Y ese búho, cariño, es de color dorado y está posado en una máscara de color dorado. ¿Vale? Entonces, siento, mi querido Géminis, que posiblemente tú estás queriendo que algo se aclare, cariño.
o quieres de repente que una persona saque su verdadero yo, su careta. Es como que tú me dijeras, Richard, yo siento que ese chico o esa chica es falso, es falsa, oculta algo, pero ¿cómo lo hago entender a la otra persona? No quiero que de repente me tome de que yo me estoy metiendo en su vida, en su relación. No quiero que piense que yo prácticamente soy una chismosa, un chismoso. Tú sabes algo, Géminis. Tú sabes algo, pero estás así, calladita y calladito. Como el oráculo, cariño, todo es dorado y las hojas son de corazones, cariño, aunque al principio de repente no lo tomen para bien, luego, mi querido Géminis, te lo van a agradecer. ¿Vale, cariño? Entonces, si tú sientes que tienes que decir algo, ahora sí, cariño, te digo, Géminis, suelta tu veneno, corazón, porque luego esa persona te lo va a agradecer. Aunque al principio de repente te diga, ¿por qué te metes tú en mi vida? ¿Qué te pasa, Géminis? ¿Por qué lo haces? Déjalo. Luego se dará cuenta, cascabel. Luego. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice el tarot del Año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta del 6 de copas. Cariño. Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros en estos momentos posiblemente estás pasando por una separación. Puede ser de pareja, puede ser de familia, de hijos. Y siento, mi querido Géminis, que a veces como que te preguntas, ¿por qué hemos llegado a esta situación? O te preguntas si esta persona va a recapacitar, va a reaccionar. Como que tu mundo en estos momentos, Géminis, está en oscuridad. Y te preocupa un poco. ¿Por qué? Porque posiblemente, Géminis, para ti esa persona, a pesar que se haya portado mal, era importante para ti. Y tú te preguntas, ¿algún día esta persona se dará cuenta de lo que está haciendo? ¿Algún día esta persona va a reaccionar? ¿O siempre va a continuar de una forma cabezota, terca? ¿Qué puedo hacer, Richard? Vamos a ver. A ver qué te aconseja, cariño. Algo te preocupa, cariño. ¿Quieres hacer algo? Géminis, por Dios. Vamos a ver, Géminis. ¿Qué debería hacer Géminis? ¿Debería dejar que las cosas continúen así? ¿Que el tiempo ponga en su lugar? La carta del 4 de oros me dice, mi querido Géminis, en estos momentos es importante que te preocupes más de tu persona. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la carta del 4 de oros, este personaje está prácticamente encima de dos piedras. La base, tu vida, tu casa, tus pilares. Es una base, cariño. Tu hogar, tu familia, tu persona. Y debajo, Géminis, hay oro, ¿vale? Y aquí, con un pie, cariño, con un pie hay estabilidad y con el otro pie está de puntita. Todo es observación. ¿Tú crees que la figura de las cartas está hecho por las puras? No, no. Entonces, mi querido Géminis me dice, aunque tú de repente pienses, Géminis, que tú tienes la vida más estable, que tú tienes la vida más controlada, me dicen, cariño, no bajes la guardia, porque aquí, corazón, un pie tiene seguridad y el otro está de puntita. Entonces tienes que cuidar lo que es tuyo, Géminis.
Tienes que cuidar tu vida. Tienes que cuidar tu casa, tu hogar. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú eres una persona mayor, y a lo mejor es, ¿vale? Y tú tienes un hijo de 40 años, o de 20, o de 30, vamos a suponer. Y ese hijo, cariño, o esa hija, se mete en problemas. Y tú estás llorando, preocupado, preocupada, quieres solucionar su vida, cariño. Esta persona tiene fuerza, esta persona está lleno de vida. Tú tienes que preocuparte por ti, te dicen, por ti. Porque puede ser, cariño, que al final esta situación te afecte más a ti que a la otra persona. Tienes que preocuparte por ti, Géminis. ¿Vale? Eso es lo que te dice la carta del 4 de Pentáculos. Deja de comerte la cabeza. Déjalo en manos de Dios. Eso no es que tú seas una mala persona. Simplemente, corazón, que tú no puedes resolver la vida de todo el mundo. Tú no puedes resolver la vida de todo el mundo, Géminis. Piensa en ti, me dicen, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, ¿qué más me dicen? La carta de el Rey de Bastos. Hay una persona, Géminis, que a veces te observa de costadito y no sabes por qué. Muchos de vosotros piensan de repente que esta persona siente algo por ti y muchos de repente piensan que esta persona, cariño, yo que sé, sus intenciones no son buenas. Vamos a sacar otra pregunta, Géminis, cariño. Mira esta persona. Vamos a ver si es trigo limpio o no, ¿vale? Vamos a ver, Géminis, Géminis. La carta del paje de bastos y la carta del 6 de copas. Esa persona, mi querido Géminis, quiere formar parte de tu vida, quiere estar lo que es en el círculo de tus amigos, de tu familia, de tu trabajo, quiere ganarse tu confianza, cariño. Entonces sus intenciones son buenas. Muy bien. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Tauro o Virgo. Opción 2, la carta de la emperatriz es un sí. Puede ser que estás lidiando con otro Virgo o otro Tauro. Muy bien. Vamos a ver qué consejo te dice en economía con el tarot espiritual. Corazón, Géminis. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dice economía? La carta del 6 de copas. Siento, mi querido Géminis, que vas a tener el apoyo económico, posiblemente de la familia o de una persona muy cercana a ti, muy cercano a ti, ¿vale? Siento esto. La carta también del mago, te vas a sentir realizado, realizada. Te vas a sentir bien, Géminis, ¿vale? Vas a tener un apoyo muy especial de una persona. En la parte económica, o te van a hablar de proyectos, de ideas, de sueños. Vas a tener un apoyo, Géminis. Muy bien, voy a tomar agüita, aunque está frío. Las características. Vamos a ver, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente a veces tienes ganas de hacer un cambio en tu vida. Sí, porque tenemos la carta del 10 de bastos y un cambio radical. A veces quieres dejar todo y empezar desde cero. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento fuego, Sagitario, Leo, Aries, pero también puede haber un Tauro por ahí. Este personaje viene de un lugar donde actualmente hace mucho fresco, mucho frío, mucho viento. Puede ser primavera, vamos a ver, otoño también, ¿no? Bueno, Latinoamérica, Estados Unidos,
casi el clima es casi igual. En temporada, aquí estamos en Europa en primavera y en Latinoamérica creo que están en otoño. Pues hace fresco, ¿no? Hace viento. Eso es lo que quería decir. Para muchos de vosotros también, mi querido Géminis, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento fuego, especialmente un Leo. Siento, mi querido Géminis, que tú me dices, Richard, creo que a esta persona le hace falta claridad, como que le hace falta madurez. O puede ser que tú estás lidiando con los hijos. Necesitas que tus hijos o una persona del signo Leo aclare sus sentimientos, porque tenemos la carta de la fuerza. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. No llames a la mala vibra, Géminis, y preocúpate más por ti. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz.